lo largo del tiempo, ¿no? Y una evidencia y la sostenibilidad de la especie se da a través de los hijos, ¿no? Una garantía de la sostenibilidad desde el punto de vista biológico se logra a través del número de hijos, ¿no? Desde el punto de vista biológico, cuanto más hijos hayan, más adaptado está el ser, ¿no? Pero desde el punto de vista ecológico, felizmente, ¿no?, nos resuelven el problema. Hay dos maneras de estar adaptado, ¿no? Teniendo muchos hijos, si es que las condiciones de crianza son precarias, no los podemos criar a nuestros hijos, nos tenemos muchos hijos para que de esos muchos, algunos sobrevivan y garanticen la persistencia. Y el otro mecanismo natural es tener pocos hijos, pero invertir mucha energía en la crianza de los hijos, de tal manera que esos pocos logran la sostenibilidad del individuo a través, ¿no?, del mantenimiento en el tiempo de la información genética. Entonces, no nos quedemos simplemente en la adaptación biológica, por la cual abogan incluso algunos sectores religiosos, ¿no? Deja que Dios te dé los hijos ¿no?, o ten los hijos que Dios te mande. Entonces son entes meramente biológicos, ¿no?, que no es racional desde el punto de vista ecológico, porque hay que garantizar una densidad poblacional aparente en relación a una oferta alimentaria, en relación a una oferta de territorio, en relación a muchas otras exigencias de relación que obliga, ¿no?, la vida en la naturaleza. Entonces, por buscar el nivel de adaptación mayor, no solamente aboguen por tener muchos hijos, sino porque esos hijos tengan buenas condiciones de vida, ¿no? Entonces, a nivel de individuo es importante tener presente la definición de hábitat, de nicho, de adaptación y adaptabilidad, ¿no?, la capacidad de estar adaptado. A nivel de población, la población es el conjunto de individuos en un espacio, un conjunto de individuos de la misma especie en un espacio determinado y con una historia común, ¿no? Un conjunto de individuos de la misma especie en un espacio determinado. Nosotros ahorita somos un conjunto de individuos de la misma especie en un espacio determinado. ¿Somos una población? ¿Sí? Somos una población estadística, no una población ecológica. Una población ecológica necesariamente tiene una historia. La historia, lo que nos da la historia es una necesidad de relación entre los diferentes elementos de esa población, cuyo producto fundamental es la progenie, es decir, que haya, ¿no?, un nivel de reproducción y de muertes en ese conjunto de individuos. Entonces, este grupo humano es una población estadística, no es una población ecológica, ¿no? La población de Lima sí es una población, ¿no?, ecológica. Entonces, esa es otra definición que hay que tenerla en cuenta para que cuando tengan la información a nivel de ecosistema sepan si están hablando de una población estadística o están hablando de una población ecológica. En una población ecológica necesariamente debemos tener información entonces de clases de edad. Para las poblaciones necesitamos clases de edad con el cual podemos definir la estructura, ¿no?, de esa población. Necesitamos conocer la distribución es decir, dónde están esos elementos en ese espacio, ¿no? Estamos señalando en el espacio determinado. Luego debemos conocer
su natalidad, definitivamente tasas, ¿no? Tasas de natalidad, mortalidad, que en buena cuenta definen sus dinámicas poblacionales como estrategias de crecimiento. Entonces, las poblaciones no son un conjunto de individuos, no es un número estático, no es un número, es una cantidad muy dinámica y está dinamizada fundamentalmente por la natalidad y la mortalidad, aunque algunas se ven igualmente afectadas por la migración. ¿No? Y hay migraciones de entrada y de salida, también en función de la naturaleza de las poblaciones y los estados de los ambientes en los que se desarrollan estas poblaciones. Las estrategias poblacionales más generales son dos: la estrategia poblacional exponencial y la estrategia logística, ¿no? Ustedes generalmente nos están dando información a nivel de población humana, nos dicen cuál es el número de individuos que constituyen esa población en un tiempo determinado, ¿no? Y si graficamos a lo largo de un buen tiempo esa dinámica poblacional, ese número, podemos ver cuál es su tendencia, cuál ha sido el desarrollo histórico que estos han seguido. Hay poblaciones que en su desarrollo histórico expresan una figura como esta, una exponencial. Estas son las que siguen el modelo o la estrategia de crecimiento exponencial. Estas poblaciones son poblaciones no densodependientes. Poblaciones no densodependientes porque su crecimiento no depende de su densidad. Su crecimiento depende más bien de los factores limitantes para su crecimiento son el medio. Su crecimiento dependerá del espacio o del recurso que se oferte como alimento. Estas poblaciones expresan retroalimentación positiva. ¿No? Es decir, cada vez que hay más reproductores, hay más, el incremento poblacional cada vez es mayor, ¿no? Retroalimentación positiva. Generalmente expresan esta estrategia de crecimiento en las especies consideradas plagas, ¿no? Las especies consideradas plagas son aquellas que tienen muchos hijos por camada, muchos hijos por nidada, por parición, por campaña reproductiva, ¿no? Y que además de tener muchos hijos, no tienen condiciones de crianza de esos hijos, es decir, no hay cultura, no hay comportamiento de cría y prácticamente abandonan a los hijos, ¿no? al momento de nacer, ¿no? Entonces los hijos se desarrollan de manera independiente. Las poblaciones, hay otras poblaciones que son las que siguen la estrategia logística. Son poblaciones densodependientes.